Saludos. Hoy estamos para la presentación del trabajo de grado de la licenciada Aizar Rangel, titulado Actitudes del docente del nivel de educación primaria hacia la escolarización de niños y niñas con autismo, bajo la evaluación del jurado conformado por la doctora Kenny Molina, la doctora Trinidad García, la doctora Milagro León, la doctora Imaru Doy, bajo la tutoría del doctor Saúl Méndez. Adelante. Quiero agradecer al gran jurado por su colaboración para disipar mis dudas y poder culminar esta gran investigación. El nombre de esta investigación es Actitudes del docente del nivel de educación primaria hacia la escolarización de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Esta investigación se circunscribió bajo el paradigma cualitativo con el enfoque etnográfico y está conformada por 6 capítulos. Capítulo número 1, planteamiento del problema. La importancia dada a la escolarización de las personas con necesidades educativas especiales es una respuesta a la situación de abandono del pasado. Las sociedades griegas y romanas, según Vicente y Vicente, 2001, en Esparta, las altas exigencias a los niños para convertirlos en ciudadanos fuertes y brillantes impedían la supervivencia de aquellos que nacían con una discapacidad. En la Edad Media, debido a la incidencia del cristianismo, mermó el gran número de niños abandonados. Sin embargo, desde la pedagogía de Nardós, que en 1999 dice que la incomprensión del ideal pansófico, la pretensión moderna, universalista y democratizante de enseñar todo a todos, lo que hizo fue promover la segregación escolar. En el siglo XVI, Artigas y Paula, 2010, afirman que hubo acontecimientos que hacen pensar la existencia de este trastorno. Y ejemplos de ellos tenemos al monje Martín Lutero, que sugirió asfixiar a un niño por considerar que estaba poseído. Y el Fran Junípero Serra, que presentaba muchas características de este trastorno. También en el siglo XVI hubo las primeras experiencias de atención educativa a las personas con necesidades educativas especiales, en este caso sensorial. El español Pedro Ponce de León ideó un método de lectura para las personas sordas y Juan Pablo Bonet lo consolidó. A esto se sumaron las ideas revolucionarias y pedagógicas de Rousseau, Pestalozzi y Froben en el siglo XIX, que contribuyeron a grandes cambios. Uno de ellos fue la construcción de escuelas para niños con necesidades educativas especiales en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema educativo era dual, general para aquellas personas que no poseían ningún trastorno, ninguna necesidad educativa especial, y el general, y el especial para los que sí. En el siglo XX también se dieron las primeras descripciones consideradas relevantes de lo que hoy conocemos como trastorno del espectro autista, de la mano de Leo Kanner en 1943 y de Hans Asperger en 1944. La etapa de exclusión y segregación escolar estuvo presente en los años 60, 70, incluso en los 80. Luego de una serie de logros legislativos, la lucha por el reconocimiento hizo hacer pensar al sistema educativo que tenía que hacer cambios. A eso se sumaron los acontecimientos científicos y los planteamientos éticos sociales que promulgaban para la época la igualdad y la libertad, sobre todo en los países desarrollados. Desde entonces, la propuesta de integración educativa se convirtió en la filosofía educativa dominante, al reconocerlos no solamente como personas, sino como seres útiles a la sociedad y que deberían ser integrados en la escuela y en la sociedad. Pero en la década de los años 90, afirma China en 2011, que un grupo de expertos consideraron que la filosofía de integración no había resuelto el problema. Entonces replantearon la problemática desde otra perspectiva, la de los derechos humanos. Pues lo subyacente era que la normalización partía de un planteamiento inadecuado al reconocer el término discapacidad como un rasgo anormal de las personas y no como una variación normal
y natural de las diferencias humanas. Entonces, dice que la educación se hizo más firme, la educación para las personas con necesidades educativas fue tomada más en cuenta después de la declaración de John Tier, los principios de educación para todos en 1990 y la declaración de Salamanca y el marco de acción sobre necesidades educativas especiales en 1994. Este documento proclama la inclusión como el único medio eficaz para la educación de niños y jóvenes en el sistema educativo. También tenemos la Convención de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad en las Naciones Unidas. Continuando con el mismo orden de ideas, con respecto a la educación y a la inclusión, Barcos, es importante mencionar a Barcos 2014, que enfatiza que en América Latina la educación es un derecho humano y social y que es fundamental sin distinción ni discriminación alguna. En Venezuela la inclusión es un derecho constitucional, es una política educativa. Y existen dispositivos legales como la Resolución 2005 de 1996 emanada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que contempla que toda institución pública o privada debe garantizar la inscripción de niños y niñas con necesidades educativas especiales. También tenemos la Ley Orgánica de Educación del 2009, que contempla la inclusión como un principio educativo fundamental, sin distinción ni discriminación alguna. Pero a pesar que tenemos todos estos dispositivos legales, pues siempre nos encontramos con dificultades para la integración. Y esas dificultades, pues, es la escasa formación del docente, la desinformación, el poco éxito en resultados. Aunque tenemos que resaltar que hay docentes que sí quieren tener en sus espacios de aprendizaje pues niños con cualquier condición. Sin embargo, ellos no quieren tener niños con trastorno del espectro autista. Y eso lo habló en los estudios de Wynn en el 2002, que dice que es más complicado en casos de estudiantes con autismo. Recordemos que los niños con autismo tienen la triada de la discapacidad, que es con respecto a la interacción social, comunicación e imaginación. Continuando, por favor. Debido a que hay tanta problemática para la integración de las personas con necesidades educativas especiales, en este caso con trastorno del espectro autista, en Venezuela se crea el CAIPA, que es el Centro de Atención Integral para las Personas con Autismo. ¿Qué hace el CAIPA? El CAIPA pertenece a la modalidad de educación especial y ellos se encargan de hacer el diagnóstico al estudiante para saber si tiene, conjuntamente con un equipo interdisciplinario, si el niño presenta autismo. Si el niño presenta autismo, va a una escuela regular. Y si el niño tiene, por ejemplo, autismo y tiene una discapacidad leve, también va para una escuela de educación regular. Si la discapacidad es moderada, ese niño, el CAIPA lo integra en una escuela especial. Bueno, en Venezuela se estaba gestando la ley de autismo para las personas con discapacidad, con trastorno del espectro autista. Se estaban realizando las mesas de trabajo. Esto quedó suspendido debido a la situación país, pero los padres y representantes se reunieron y ellos manifestaron todas sus inquietudes, que yo las tomé en cuenta. Entre ellas está el desacuerdo con la forma de inclusión, la resistencia a la inclusión, escasez de recursos, falta de correlación niño-tiempo, creencia de que la educación del estudiante autista es responsabilidad exclusiva de un docente especialista. Esas inquietudes más las mías. Desde el 2008 yo participé en una socialización donde se le estaba manifestando a los docentes del nivel de primaria, del nivel de educación primaria, que iban a tener en sus espacios de aprendizaje niños con autismo y niños con otra condición. Eso fue un caos. Los docentes pues alegaban de que ellos no estaban preparados y que no tenían las herramientas para hacer una atención. Bueno,
después de varios años, todavía nuestros docentes de nivel de educación primaria pues sienten ese miedo, ese temor para hacer la atención integral a los niños con trastorno del espectro autista. Todo eso pues me llevó a estas inquietudes. ¿Cuáles son las actitudes manifestadas por los docentes de educación primaria respecto a la inclusión de los niños con autismo en las prácticas educativas regulares? ¿Cuál es la concepción del autismo manifiesta en los docentes de nivel de educación primaria? ¿Y cuáles son los significados de la inclusión de los niños y niñas con autismo en las prácticas educativas regulares, según las actitudes identificadas en los docentes de nivel de educación primaria? Estas inquietudes me llevaron a realizar el objetivo general, que dice conocer las actitudes del docente de nivel de educación primaria hacia la escolarización de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Y el objetivo específico es conocer la concepción del autismo manifiesta en los docentes de nivel de educación primaria, comprender las actitudes manifestadas por los docentes de nivel de educación primaria con respecto a la inclusión de los niños y niñas con autismo en las prácticas educativas regulares, interpretar los significados de la inclusión de los niños con autismo en las prácticas educativas regulares según las actitudes identificadas en los docentes de nivel de educación primaria y generar un marco orientador que guía a los docentes de nivel de educación primaria hacia la efectiva inclusión de los niños con autismo en las prácticas educativas regulares. Estos objetivos específicos nos llevó a la justificación de esta investigación. ¿Cuál es la justificación de esta investigación? Es social, práctico, metodológica y teórica. Con respecto a lo social, como le estaba diciendo, estamos en pleno siglo XXI y no sabemos de cómo se origina el autismo. Y tenemos cada día en nuestras aulas más niños con autismo y lamentablemente más docentes con temor y rechazo de hacer la atención pertinente a estos niños. En lo práctico, interpretar los significados atribuidos para de ese modo generar un marco orientador que los guíe hacia una efectiva inclusión. En lo metodológico, bueno, esta investigación se circunscribió bajo el paradigma cualitativo, tenemos el enfoque etnográfico y el método hermenéutico. Y en lo teórico, construir un referente conceptual que permita dar visibilidad a las intenciones y acciones de la inclusión de los niños con autismo en las prácticas educativas regulares. Ok. Continuamos con el capítulo número 2, marco teórico. Aquí les voy a dar a conocer los antecedentes de estudios, los referentes teóricos y las teorías que me ayudaron a orientar y a guiar esta investigación. Entre los antecedentes de estudios tenemos a Montero, 2012, con su tesis doctoral presentada en la Universidad de Manchester, titulada La inclusión de niños y niñas con trastorno del espectro autista en la escuela en la Ciudad de México. Esta investigación tenía con el fin de conducir múltiples estudios de niños y niñas con trastorno del espectro autista, y cómo se recogió la información. Se le hizo entrevistas al director, se le hizo a los maestros de apoyo, a los padres representantes, se hicieron observaciones a los niños con autismo, otros compañeros, grupo de discusión y estudios sociométricos. ¿Cuál fue el resultado de esta investigación? Que los docentes en ese proceso de integración escolar deben recibir una capacitación inicial para poder sentirse seguros de su desempeño laboral. ¿Cuál fue el aporte de la investigación de Montero para el presente? Que el aporte que provee un comienzo para identificar los facilitadores que deben ser fortalecidos y las barreras que deben ser superadas para que la inclusión se haga efectiva. Ok, continuando con Herrera, 2012, en su investigación Actitudes hacia la educación inclusiva en docentes de primaria de los liceos navales del Callao.
¿Qué buscaba esta investigación? Identificar los componentes de la actitud de los docentes de nivel de educación primaria con respecto a la educación inclusiva. Aquí se trabajó con 76 docentes. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que los docentes muestran como una media aceptación en su componente afectivo, denotando pues que hay como divergencia en ello. También tenemos en el componente cognitivo la aceptación es alta, pero en el componente conductual la aceptación es baja con respecto en relación a la educación inclusiva. Cuando le estoy hablando de los componentes, estoy trabajando con Schiner 2011, que dice que la actitud está conformada por 3 componentes, que es el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conductual, para refrescar esto. Ok, el aporte. ¿Cuál fue el aporte de esta investigación con respecto a esto? Las actitudes de docentes generan barreras para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje y cumplir con el fin máximo de brindar una educación de calidad para todos. Rodríguez 2011, en su tesis doctoral presentada en el Zulia, en la Universidad del Zulia, titulada El docente de educación inicial y la integración escolar de niños diagnosticados con trastorno autista, un estudio fenomenológico. Aquí se trabajó con 5 informantes clave. ¿Y cuál fue el resultado, el hallazgo de esta investigación? Que la integración escolar, en la integración escolar se vivencia bajo el concepto de integración social, donde al niño con trastorno del espectro autista en educación inicial se le da un puesto, un lugar en el mundo social y se le valoran sus diferencias individuales. ¿Cuál fue el aporte de esta investigación de Rodríguez para la presente? Que el trastorno autista despierta en el docente diversas manifestaciones emocionales, no obstante, eso lo moviliza para poder enfrentar y resolver las dificultades que enfrenta. Continuando con los antecedentes, continuando con el marco teórico, vamos a hablar ahora de los referentes. Tenemos aquí la sociología de la educación. La sociología, pero para refrescar, pues sociología es una ciencia que estudia el comportamiento social de las personas. Y la sociología de la educación utiliza es una disciplina científica que utiliza las teorías y los conceptos de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Durkheim, la sociología de Durkheim en 1994, rompe con la visión imperante de considerar a la educación como un ente individual. Para Durkheim esta es social. Es más, Durkheim postula que la educación tiene un rol eminentemente social porque forma un ser social que vivirá en sociedad. La sociología de la educación se interesa por cualquier proceso que ocurra en la escuela, siempre y cuando éste sea de interés para la estructuración y contenido de las relaciones sociales en el presente y a futuro. Las teorías del aprendizaje observacional de Bandura, Piaget y Vygotsky. Bandura dice que existen 4 procesos para que se obtenga un aprendizaje, que es la atención, retención, producción, motivación y reforzamiento. Piaget dice que existen solamente dos procesos los que el niño usa y adopta sus esquemas, que es la asimilación y la acomodación. Y Vygotsky dice que el niño aprende según su contexto social. Okay. El docente, según Prieto 2006, dice que el docente, por ser el conductor del proceso educativo, debe satisfacer las necesidades de una sociedad, debe promover y contribuir a formar un ciudadano integral que participe activa y responsablemente en pro de sí mismo y de la sociedad. Granada, Pome y Sangüesa en el 2013 dice que hay factores
que pueden condicionar la actitud de los docentes hacia la inclusión. Y estos factores pues pueden favorecer u obstaculizar ese proceso. Entre esos factores tenemos la experiencia del docente, las características de los estudiantes, tiempo y recursos de apoyo, y la formación docente y capacitación. Continuando con los referentes teóricos, y es muy importante señalar qué es educación especial. Educación especial es una modalidad del sistema educativo que utiliza los fines, es humanista, está bajo el enfoque humanista, utiliza los fines, el currículo y los principios de la educación regular, y está presente en las escuelas regulares, en el nivel de educación primaria, con las llamadas aulas integrales. Estas aulas integradas son las donde los niños con necesidades educativas especiales, en este caso niños con autismo, con trastorno del espectro autista, pues son atendidos en 3 modalidades. Lo atienden individualmente, lo atienden en grupo y lo atienden en su espacio de aprendizaje, o sea, en las aulas. También pues orientan a los padres y representantes, y por supuesto al docente que está atendiendo a esos niños. Identificar las necesidades educativas del estudiante. Es importantísimo que el docente elabore un buen diagnóstico de su estudiante. Tiene que saber cuáles son sus necesidades, primero que nada, cuáles son sus potencialidades. Tiene que arrancar por ahí, cuáles son sus potencialidades, necesidades, intereses, dificultades, para que él las colabore con el niño y las ayude a superar. Para RAIS dice que eliminar la educación inclusiva para RAIS significa eliminar todas las formas de discriminación hacia cualquier grupo social. Recordemos que el término inclusión significa el derecho a pertenecer y recibir un trato justo. Continuamos con los referentes teóricos, y es importante resaltar la etimología y el concepto de autismo. Dice que el autismo viene del término griego auto, que significa en sí mismo. El concepto de autismo, sabemos que el autismo es un trastorno del desarrollo infantil para toda la vida, donde afecta la habilidad de comunicación, la relación con otras personas, es más común en varones que en hembras, y presenta hiposensibilidad o hipersensibilidad en los estímulos sensoriales. Ahora vamos a la clasificación. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es el DSM-5, que es este manual. Nos da las orientaciones, los indicadores. Lo utilizan los docentes de CAIPA conjuntamente con su equipo interdisciplinario para saber si el niño presenta o no presenta autismo, por supuesto aunado a los exámenes neurológicos y psicológicos que le hagan al joven. Entonces, entre esos indicadores tenemos déficit persistente en comunicación social e interacción social, patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses. Los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano. Hay niños que nacen y no presentan ningún autismo, pero antes de los 3 años, hasta la fecha no se sabe, llega un día, se presenta el autismo, y hasta ahí es lo que ha adquirido el niño lo pierde. Tenemos los síntomas, causan alteraciones clínicamente significativas a nivel social, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. Y la comunicación social debe estar por debajo de lo esperado en función del nivel general de desarrollo. Cuando tenemos todos estos indicadores, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos que hacer una intervención e inclusión educativa. Y Bonilla 2012 nos dice que es importante que el docente que va a atender un niño con trastorno del espectro autista debe dominar la psicología de desarrollo del niño normal para poder equipararlo hasta ese nivel. Y Rivera dice, 2001, que es muy importante conocer las orientaciones pedagógicas. Y una de ellas que no se nos puede olvidar es que aquí no se trabaja por ensayo y error. Nada que ver. Nosotros tenemos que ser muy
muy estructurados a la hora de hacer la planificación y a la hora de aplicar ese proceso. Las actitudes del docente, según Gaviria, San Pedro y Restrepo, 2010, dice que son de temor, de rechazo y de reto. De temor porque el docente de repente no sabe qué herramientas o cómo atender al niño y pues ocurre eso. Y de miedo porque, y de reto porque él cuando considera que ya supera una barrera, el niño con trastorno del espectro autista, eso alegra al docente. Okay, pasamos al capítulo 3, marco metodológico. Aquí, en este capítulo, les voy a dar a conocer cómo se desarrolló esta investigación. Bueno, vamos a recordar a Iribarren, que dice que la elaboración de una tesis doctoral no es solo producto de un esfuerzo individual, sino de un colectivo, y que debemos dar mérito propio por alcanzar los propósitos, los propósitos, pero no debemos olvidar que nunca partimos de cero y que podemos ir más adelante o avanzar porque otros han acumulado el conocimiento para que la presente investigación avance. Aquí yo me circunscribí bajo el paradigma cualitativo que, según Martínez, trata de identificar básicamente la naturaleza profunda de sus realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestación. El enfoque que se utilizó en esta investigación fue el enfoque etnográfico, que según Martínez ha constituido la producción de estudios analíticos, descriptivos de comportamientos y manifestaciones de una cultura en particular. Guardián Fernández dice que la línea naturalista propiamente del enfoque etnográfico, de las investigaciones etnográficas, implica un rechazo al querer simplificar la cotidianidad de la vida del ser humano. Entonces dice que toda expresión de la vida humana, del comportamiento humano, tiene que entender el significado social que está implícito en él. El método que se utilizó aquí en esta investigación fue el hermenéutico, que según Martínez es el pertinente cuando se pretende descubrir el significado conjunto de toda expresión de la vida humana. Aquí la planificación de la investigación se apoyó en el proceso de trabajo de campo, según Martínez, y se trabajó en 3 etapas. La primera etapa, que fue entrada en el grupo de estudio. La selección de la institución donde se trabajó fue la Escuela Bolivariana Eloísa Fonseca. Está ubicada en la avenida C, entre calle 7 y en la parroquia Juan Ignacio Montilla, municipio Valera del estado Trujillo. Y fue fundada en 1919, o sea que tiene 100 años. El acceso al escenario, bueno, me presenté a la directora, le planteé la investigación que quería realizar en su institución, estuvo muy de acuerdo con la investigación, sin embargo me dijo que ella tenía que hablar primero con su equipo interdisciplinario y si ellos estaban de acuerdo, pues entonces yo podía acceder a esa investigación, a esa institución. En efecto, después que hablé con ellos, que me presentó la directora y hablé con ellos, pues me aceptaron y se realizó la negociación de entrada, que fue que una de ellas fue que no estuviese escribiendo noticas, que cada movimiento que ellos realizaran no hiciera anotaciones en el diario de campo, porque eso les había traído ya muchos problemas. Igual, en ese aspecto, los actores del estudio fueron varias docentes de diferentes edades y que atendían, por supuesto, a niños con trastorno del espectro autista. Pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la categorización. La segunda etapa es, la recolección de la información. Aquí las técnicas que se utilizaron fue la observación participante, la viñeta y la entrevista en profundidad. Serrano dice que en la observación participante el diseño, ¿cómo decirle? El diseño debe ajustarse a la investigación y el investigador debe entrar al campo sin preconceptos
o hipótesis alguna. Como dice Martínez, como un lienzo en blanco, porque si no, entonces no es una investigación etnográfica. El instrumento que se utilizó en la observación participante fue el diario de campo, que es una narración minuciosa y periódica de los hechos observados y las experiencias vividas. La viñeta, según González, es un retrato vivo de un evento de la vida diaria. Entonces dice, la viñeta lo que hace, la función de la viñeta es evidenciar para luego transmitir a través de ella. Goes-Leconte dice que los instrumentos de un etnógrafo son sus ojos, sus oídos y las facultades sensoriales, así como la cámara, las auxiliares como cámara, grabadora, en fin. La entrevista a profundidad es de carácter cualitativo de tipo holístico, en lo que el objeto de estudio se constituye por el entrevistado, su vida, la vida de él, sus anhelos, sus vivencias. El instrumento que se utilizó en la entrevista en profundidad fue el guión de entrevista, que es un número de temas reducidos con los cuales se conversará con el entrevistado. Ok, vamos a la tercera etapa, que es categorización y análisis de la información. De la información aportada por los informantes claves, que fue de carácter descriptivo, narrativo y en algunas ocasiones argumentativo, pues se transcribió en los 2 tercios derechos de la página, dejando el tercio izquierdo para la categorización. Luego se trianguló la información para contrastar la información aportada por los informantes claves y las observaciones participantes, para poder hacer la interpretación del estudio. Por eso se localizó la información de utilidad, aquella que era relevante, ya sea por recurrencia o asertividad. Luego pasamos a la segunda fase, que es la develación de la información, la cual se hizo a través de un proceso inferencial, agrupando las opiniones relevante, ya sea por contingencia o divergencia, iniciándose de las subcategorías, categorías de análisis, hasta llegar a las opiniones inferidas en relación con las preguntas centrales que guían la investigación y sustanciándolas con los referentes teóricos. Ok, ahora vamos para la validez y confiabilidad. Según Martínez dice que si la confiabilidad no es un requisito, no es un buen requisito en las investigaciones etnográficas por su manera peculiar, no es lo mismo con la validez. Dice el que la validez es la fuerza mayor de esta investigación, por la forma como se recoge la investigación, la información y las técnicas de análisis que se utilizan. Y para contrastarlo lo antes formado se triangula la información. Ok. Pasamos al capítulo 4. Aquí en el capítulo 4 es la descripción de los hallazgos. En este capítulo se divide en 2 fases, que son los 2 primeros propósitos que rigen esta investigación. Si recuerdan que era la concepción el primer propósito, la concepción del autismo, y la otra, comprender las actitudes de los docentes. Entonces, con respecto al primer propósito, concepción del autismo manifiesta en los docentes de nivel de educación primaria, luego de elaborar este constructo, luego de haber organizado la información y haber extraído las categorías emergentes develadas por los informantes clave, yo elaboré este constructo y la tomé en 2 perspectivas. Una positiva y otra negativa. La positiva es la que los docentes pues tenían una concepción de lo que es el autismo, y como lo pueden ver aquí está en azul con la flecha hacia arriba. Y la negativa porque el docente no tiene no domina el concepto del autismo. Entonces, un ejemplo de esto, de lo que le estoy hablando, es que, por ejemplo, el informante clave 2 dice que el autismo es una condición de vida, y el autismo es una condición de vida. Y si nos vamos para el docente que no tiene conocimientos con respecto a la concepción del autismo, tenemos
Aquí el informante, la entrevista con el informante clave 4 dice, una condición de la mente. Bien, es un estado mental de la persona, algo psiquiátrico. Entonces, este informante clave pues no tiene la concepción clara de lo que es el autismo, por eso se colocó en la parte negativa. Continuando con el capítulo 4 de la descripción, por favor. Vamos a hablar ahora, este es el segundo propósito de que rige esta investigación, que son las actitudes del docente hacia la inclusión de niños con autismo en las prácticas educativas regulares. Recordemos que estamos trabajando con Chine 2011, que habla que la actitud tiene 3 componentes, que son cognitivos, afectivos y conductuales. Entonces, ¿cuáles son los cognitivos? Dice que el cognitivo son las creencias y las ideas que tiene el docente de algo. Entonces, como estamos hablando aquí con respecto a la concepción del docente, de la inclusión, las creencias de ellos fueron escolarización beneficiosa, normas contradictorias y responsabilidad compartida. Por ejemplo, la entrevista con el informante clave 4 dice, la escolarización es positiva, pienso siempre y cuando se le ofrezca al niño la ayuda que necesita para su aprendizaje académico y social. Y esto fue lo que informó, lo que dio el informante clave. Esto coincide con los estudios de Villegas 2012 y Ceballos 2012, que dice que todos los niños tienen derecho a una escolarización y que la escolarización es el eslabón hacia la integración social. Otra de las creencias de los docentes, de los informantes clave, es las normas contradictorias. Y aquí la entrevista con el informante clave 3 dice que la medida es violatoria del derecho del niño. El niño tiene derecho a programas especiales y no los hay. Y es un inconveniente si tenemos un docente que no está capacitado para ayudarlo. Esto coincide con los estudios de Figueroa, que dicen que al docente no se le pregunta si él quiere participar, si él quiere atender al niño con trastorno del espectro autista. Y no solamente que no se le pregunta, sino que no se capacita, no lo capacita. La responsabilidad compartida es otra de las creencias. El informante clave 2 dice que la responsabilidad no es solo del docente, es necesario contar con un especialista de apoyo para hacer una buena inclusión. Tenemos que trabajar en conjunto con la familia. Y los estudios de Figueroa 2012 y de Yardola 2009 nos dicen que es importante la atención, que la triada esté trabajando de la mano, porque si no, no se hace nada. Entonces nos vamos para el segundo componente de la actitud, que es el afectivo. Aquí las emociones experimentadas por los docentes, bueno, ellos sienten solidaridad, otros sienten miedo, otros inseguridad, por todo lo antes puesto, y habla también lo que dice los estudios de Villegas, que el 2012, que los docentes pues forman sus propias experiencias emocionales a través de todos estos sentimientos. Continuamos con el tercer componente, que es el conductual. Aquí tenemos las barreras, las necesidades, las categorías emergentes que serían las barreras, las necesidades de usar estrategias adecuadas. Por ejemplo, una de las barreras, dice, el informante clave 2, dice, prefiero no tener niños con autismo en el aula. Ellos dicen que la situación es más complicada para ellos porque no dominan el tema y entonces se le hace más cuesta arriba. El informante clave 2 dice que el niño enfermo no puede estar en una escuela regular, sino una especial. Pero en sí, estas barreras, por ejemplo, y estas necesidades de usar estrategias adecuadas, el docente las puede solventar si elabora una verdadera planificación, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Las actitudes del docente. Hay poca aceptación, rechazo, pero esa es falta de preparación y de experiencia. Continuamos. El capítulo 5.
En el capítulo 5 dice interpretación de los significados de la inclusión de los niños con autismo en las prácticas educativas regulares, según las actitudes identificadas en los docentes. Este capítulo 5 es el tercer propósito, ¿verdad? Entonces, este lo elaboré según mi perspectiva y dependiendo de los hallazgos que encontré. Entre ellos está, la inclusión es exigente. Lo dicen los docentes, ¿no? Recordemos que cuando les hablé en los capítulos anteriores, que el hablar de inclusión es el derecho a pertenecer y recibir un trato justo y digno. Predominios de perjuicio. Lamentablemente, pues, hay falsas creencias y actitudes adversas que lo que hacen es restarles las posibilidades de aprendizaje y de igualdad a nuestros niños con trastornos del espectro autista. Esto tenemos que, de verdad, eliminarlo. La inclusión de niños con autismo ha ocasionado una necesidad de concienciación. Nosotros como docentes sabemos que si vamos a atender a un niño con trastorno del espectro autista o con cualquier otra condición, debemos documentarnos. Recordemos que en el perfil del docente somos investigadores y no nos podemos olvidar de eso. Entonces debemos tomar conciencia del compromiso que tenemos, ¿verdad? Y empezar a documentarnos, a investigar. La dualidad inclusión-exclusión dice que no quede todo en discursos políticos, económicos, sociales, educativos, que la idea es que en esos discursos se diga es la práctica, no la teoría, porque lamentablemente entonces todo queda en teoría, entonces ¿lo incluyo o no lo incluyo? Eso es lo que nos da. Y un compromiso hacia los desconocidos, pues si al docente no lo capacitan iniciando, pues él toma la responsabilidad, pero va como a ciegas. Por eso mismo tiene que aplicar la concienciación y decir, no, un momento, yo soy un investigador y yo puedo documentarme y hacerle la atención pertinente a este estudiante. Ok. Capítulo 6 dice marco orientador hacia la efectiva inclusión de los niños con autismo en las prácticas educativas regulares, educación primaria. Este es el cuarto capítulo, el cuarto propósito que rige esta investigación. Ese es el marco orientador, lo que están necesitando nuestros docentes para guiarse en una inclusión efectiva. Okay. Y se hizo en función a las debilidades que encontré en las develación con los informantes clave, con las entrevistas de los informantes clave. ¿Cuál es el primero? Lo que debe saber el docente. El docente debe conocer qué es el autismo, cuáles son sus características, o sea, documentarse del tema, saber del tema, conocer bien, hacerle un buen diagnóstico al niño, cuáles son, primero que nada, sus potencialidades. Tiene que ver primero las potencialidades de ese niño, cuáles son las potencialidades, las necesidades, los intereses, cómo vive, cómo es su familia. Todo eso tiene que empaparse el docente. Y no olvidar las orientaciones pedagógicas. Recordemos que aquí no se trabaja por ensayo y error, porque estos niños son muy estructurados y entonces cualquier error lo que hacen es confundirlo. Y recuerde que los niños con autismo pues no perciben el mundo como lo percibimos nosotros. Ellos lo perciben de otra forma diferente y se expresan de otra forma diferente. Debemos ser muy claros a la hora de trabajar con ellos. Okay. La segunda orientación es superar las barreras para lograr la inclusión. Debemos aceptar la realidad. Él es un niño con autismo, es diferente, como le estoy diciendo anteriormente, entonces tenemos que tratar de hacerle lo mejor posible, ayudarlo, ser el puente, el verdadero puente de ese niño para que él en realidad supere esas barreras. Y concienciación, sentirse como él. Todos somos diferentes, debemos aplicar la empatía. Estructurar el ambiente. Debemos ser muy organizados y el salón debe estar muy bien adecuado en función con lo que se va a trabajar y con lo que queremos que nuestros niños superen, ¿verdad? Y también cuando hablamos de estructurar el ambiente, también debemos saber que el niño, tú sabes que uno iniciando las clases hace
los acuerdos de convivencia. El niño debe saber cómo debe comportarse dentro del aula. O sea, él debe saber para que eso también es estructurar el ambiente. Y orientaciones para el docente, pues el ambiente, hacer las adaptaciones curriculares en función de las necesidades e intereses de ese niño, no del maestro, del niño. Ajá, disculpe. Y la otra. Ok, continuamos con las conclusiones. Las conclusiones dicen, subyacen falsas creencias al concebir esta condición como enfermedad, condición del cerebro, estado mental, que lleva a los niños a tener una dificultad para socializar, que les impide compartir, comunicarse e interactuar con los demás. Educar a los niños con autismo supone un importante desafío para el docente. La escolarización es una esperanza para las personas que con autismo puedan acceder, si no plenamente, al menos de mejor forma, al aula regular. La actitud de los docentes hacia la escolarización de los niños con autismo experimenta diversas facetas, desde la creencia de la responsabilidad compartida, los beneficios de la escolarización y a la vez la contradicción implícita en las normas legales. El docente de educación primaria tiene un gran papel porque tiene la gran responsabilidad de educar a los niños con autismo para hacerles más felices, humanos, capaces e independientes. Esta investigación se hizo con la finalidad de contribuir a concienciar a concienciar de que en realidad nuestros niños con trastorno del espectro autista necesitan de nuestra ayuda. También para darles algunas herramientas a los docentes que les permita tomar la decisión pertinente a la hora de hacer su planificación o su quehacer educativo y sobre todo para cambiar falsas creencias, actitudes adversas que lo que están haciendo es restarle posibilidades y oportunidades de aprendizaje y de igualdad a nuestros niños con trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias. Quiero también agradecerle nuevamente al jurado por su gran colaboración y contribución para la realización de esta investigación. Gracias. Muy bien, licenciada Aiza, felicitaciones por la presentación de su trabajo especial de grado doctoral. Muy buen discurso. Mucha coherencia en el discurso durante su exposición, le felicito. Creo que este trabajo es un gran aporte hacia la educación especial y por consiguiente creo que hay que profundizar y cómo promover esta significativa investigación. Sin embargo, profesora, quisiera hacerle unas 3 preguntas que considero pertinente en cuanto al desarrollo de esta investigación. Sería interesante que usted me explicara cómo fue ese proceso epistemológico, ontológico y axiológico de su investigación. 1. 2. ¿Cuál fue su experiencia durante esa interacción en el desarrollo de la investigación cuando aplicó la etnografía? Y lo otro, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió en cuanto a la investigación que usted desarrolló? Bueno, profesor, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí a organizar, me aprendí como que a organizarme más, a ser una gran investigadora, a leer más. Aprendí la importancia de la convivencia, muy importante. Me encantó el enfoque etnográfico porque está uno está dentro de esa investigación y aprendí que es muy importante la elaboración de este marco orientador que va a ayudar a los niños y niñas con trastorno del espectro autista para que sus docentes pues se guíen por el mismo. Y en cuanto a su experiencia, ¿cómo fue esa experiencia durante el desarrollo de la investigación? Y te faltan 2 profesores. Ay, sí, disculpe. Bueno, mi experiencia fue muy positiva. Gracias a Dios, la Virgen Santísima, trabajamos de manera armoniosa con todos los informantes clave, con
con los 4 informantes clave, con la directora, con los estudiantes sobre todo, y fue de mucho provecho. ¿Y la otra? Ajá, y la otra es cuál fue en la parte axiológica, el conocimiento, pues yo diría que fue la parte axiológica es como contribuir, esa contribución que se está haciendo para que las demás personas vean la necesidad de apoyo que tienen nuestros niños con trastornos del espectro autista, esa necesidad de cambiar actitudes adversas y falsas creencias que lo que hacen es restarle pues las posibilidades de aprendizaje y de igualdad a nuestros estudiantes con trastorno del espectro autista. Por eso el marco orientador. En cuanto a lo ontológico, considero que el docente en su día a día, que está constantemente viendo que sus estudiantes tienen pero infinitas necesidades e intereses, pues es menester del docente pues como que responder a esas interrogantes, y qué más que a través de este trabajo de investigación que se está generando un marco orientador y va a ayudar a los docentes del nivel de educación primaria a hacer la inclusión educativa más eficaz. Y me falta uno que es el Epistemológico. El epistemológico. El epistemológico es la búsqueda del conocimiento, profe. Esa búsqueda del conocimiento que a través de las vivencias tanto de los informantes claves y como también de mi parte como etnógrafa, es esa. Muy bien, profesora Aiza Rangel, muchísimas gracias, felicitaciones una vez más y esperamos unos buenos resultados. Gracias. Ay, Dios santo,